Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la presentación de este curso de protección en instalaciones eléctricas industriales, en la cual la hemos dividido en dos partes. Y la razón de tenerlo en dos partes fundamentalmente es porque, digamos, el tema es muy amplio y no queremos dejar, digamos, muchos vacíos, y la idea es que ustedes tengan una buena herramienta a partir de este curso. Bien, nosotros en el curso queremos desarrollar y exponer los principios y los esquemas de la protección eléctrica que se usan en instalaciones eléctricas industriales. Entonces, ¿qué es lo que queremos fundamentalmente que ustedes distingan? Eh, que ustedes, por ejemplo, reconozcan el esquema de protección que se está empleando y cuál es su alcance, cuál es el propósito de ese esquema de protección. ¿De qué estoy hablando? De que ustedes pueden supervisar, pueden interpretar eh, un estudio de coordinación de protecciones, o también pueden trabajar en una empresa donde tengan un sistema de protecciones y evidentemente ustedes puedan o elaborar o interpretar esquemas de protección existentes. Eh, en una industria tenemos niveles de tensión de alta tensión muchas veces, también tenemos media tensión en su mayoría y de baja tensión. Entonces, nosotros vamos a apuntar en el curso que tiene dos partes, en la protección de cada uno de los componentes fundamentales y después hacer un estudio de coordinación total global en el que se incluya toda la instalación eléctrica industrial. Nos vamos a basar muchas veces en las recomendaciones dadas por las normas de IEEE, de IEC, de los propios fabricantes, que nos dan alguna orientación sobre los ajustes de las funciones de protección, de qué forma las debemos digamos, llevar, porque de esa manera vamos a proteger adecuadamente los equipos. Me explico. Supongamos que tenemos un transformador que ha sido diseñado, fabricado y probado bajo las normas IS, la 60076. El hecho de que haya sido fabricado bajo esa norma, en esa norma van a establecerse las exigencias que debe de cumplir este equipo en operación. ¿Cuáles son sus límites de operación? Entonces, en función de esos límites, nosotros vamos a determinar los ajustes de las protecciones. En suma, lo que queremos es que ese equipo esté correctamente protegido de acuerdo a las normas que ha sido diseñado. Porque en algunas oportunidades también resulta que no tenemos alguna información a la mano. Entonces podríamos recurrir a una recomendación, tal vez de otra norma, que también nos va a orientar a los criterios. Por ejemplo, si yo tuviera este mismo transformador en norma IEC, fabricado en norma IEC, pero puedo yo tomar como referencia las recomendaciones de IEEE. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el equipamiento o el equipo tiene el mismo principio de operación, pero sí los límites de operación son ligeramente diferentes. Entonces, lo que nos diga IEEE también nos puede servir de orientación, y viceversa. Si el equipo es de fabricación NEMA, ANSI, podríamos nosotros aplicar de repente las normas IS como orientación. También tenemos las recomendaciones de los fabricantes. Los fabricantes evidentemente conocen su producto, conocen
el resultado de los ensayos a los que se ha sometido este equipamiento y por lo tanto este, determinan cuáles son sus límites. Entonces, la idea es fundamentalmente orientar la aplicación de las protecciones de acuerdo a las características nominales de los equipamientos. Eso es fundamentalmente, digamos, la aplicación de esta parte. Ahora, evidentemente que hay recomendaciones para hacer la coordinación de protecciones entre equipos que están en una determinada zona y que deben de coordinar con otra zona de protección. Entonces, lo que vamos a establecer finalmente en estos dos cursos es desarrollar una filosofía de protección de tal manera que ninguna parte del sistema se quede sin proteger. Es más, estableceremos redundancia en aquellos equipos que, digamos, estratégicamente son vitales para la operación del sistema eléctrico. De las referencias a las cuales nosotros vamos a hacer uso son los datos de las corrientes de cortocircuito. Las corrientes de cortocircuito, las corrientes de cortocircuito son valores, digamos, que van a determinar los límites de la coordinación de las protecciones. Entonces, nos va a permitir, digamos, este resultado, ayudarnos a determinar los tiempos y los ajustes de corriente de la coordinación de protecciones. También también nos va a ayudar a la selección de los transformadores de corriente y transformadores de potencial. Entonces, en suma, vamos a necesitar este dato para que a partir de allí nosotros podamos aplicar, digamos, todos estos conceptos. Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, lo que yo he querido, digamos, es mostrar, por ejemplo, eh, es, digamos, un diagrama unifilar que nos va a resultar conocido porque es la protección de un motor y que a partir de los datos que tome de corriente a través de los transformadores de corriente, el relé podrá, digamos, determinar la condición en la cual está operando dicho motor. En este caso es un motor. Vamos a apuntar fundamentalmente a la aplicación de motores de potencia, ya sea de baja tensión y también de media tensión. Vamos a emplear normas actualizadas, como por ejemplo los nuevos libros de colores de IEEE, que digamos que paulatinamente se están entregando y que van a servir de bastante, digamos, referencia para que nosotros podamos desarrollar nuestro curso. El objetivo, como les decía al inicio, es que ustedes, si van a iniciar, digamos, un estudio de coordinación de protecciones, definan los esquemas de protección que se deben de emplear. Por decir algo, este transformador que puede ser de 2 MVA, yo puedo, digamos, plantear como esquema de protección la protección de sobrecorriente, la protección de fallas a tierra. Pero si el transformador ya es un transformador de 10 MVA, es muy probable que yo plantee que el esquema de protección principal pase a ser una protección diferencial. Entonces, ¿por qué? Porque la potencia es más grande, estratégicamente este transformador amerita que, que empleemos una protección diferencial. Entonces, tal vez exploraremos la protección diferencial restringida, ¿no? Para la protección de este transformador.
Y ¿saben qué? Una vez que nosotros hemos definido las protecciones que vamos a tener, vamos a elegir los componentes de ese esquema. Están involucrados los interruptores automáticos, que pueden ser en SF6 o pueden ser en vacío, que van digamos, sus tiempos de operación van a influir en la actuación de las protecciones. También tenemos los transformadores de corriente, donde, digamos, vamos a seleccionar las características nominales que debería de tener nuestro transformador de corriente, digamos, para evitar saturación, para que, digamos, tengan un excelente desempeño, inclusive cuando se presenten transitorios. Lo otro es que nosotros nos encontremos con un estudio de coordinación de protecciones y necesitamos actualizarlo porque la planta creció, porque las condiciones cambiaron o porque los niveles de cortocircuito también cambiaron porque el sistema es un sistema dinámico. Pertenecemos a un sistema interconectado que constantemente está evolucionando y por lo tanto puede haber cambios en los niveles de ajuste de protecciones y nos lleva a que actualicemos este estudio de coordinación de protecciones. Entonces, tenemos inicialmente el estudio de coordinación de protecciones y a partir de allí nosotros entender cuál fue la filosofía inicial de las protecciones por parte del profesional que desarrolló este estudio. Entonces, es fundamental que nosotros interpretemos esas, digamos, esos planteamientos, esos pronósticos que tuvo digamos, el profesional y que si se han cumplido a lo largo de la operación del sistema eléctrico. De repente nos damos con una ingrata sorpresa de que para ciertas condiciones no existe selectividad o necesitamos hacer un ajuste en las protecciones de tal manera de que podamos garantizar selectividad. Pero tenemos el punto de partida, el estudio de coordinación de protecciones. Entonces yo tengo que saber interpretar. Y eso es una de las cosas que buscamos que ustedes al final del curso lo tengan. ¿No? No solamente que definan los esquemas, no solamente que interpreten los esquemas que existen, sino que puedan desarrollar incluso estudios de coordinación de protecciones o ampliaciones. En, Importante en el estudio de coordinación de protecciones es determinar los ajustes de las funciones de protección. Cuento, digamos, a manera de comentario, estoy desarrollando un trabajo en una PETAR, en la cual tiene un sistema de generación propia y, digamos, han sufrido algunas averías. Entonces, hemos analizado las protecciones que tienen actualmente, hemos analizado las oscilografías y hemos llegado a la conclusión de que hay algunos puntos en los cuales podríamos mejorar el sistema de protección eléctrica. Pero nos hemos basado, uno, en reconocer la instalación, en bajar la configuración de los relés, tener a la mano esta configuración y compararla con el estudio de coordinación de protecciones. Entonces, si bien es cierto, en este caso, coincide en un 90%, hay un 10% que no coincide. Entonces, algunas razones existen, que es un problema de limitación a veces de los valores que se deben de encontrar en el momento de configurar el relé. Otras en las cuales creemos conveniente sí que debería de cambiar la característica de actuación del relé. En sí, nos sirve de mucho el hecho de saber interpretar, de también analizar oscilografías. Ese es otro punto importante. Vamos digamos, a analizar algunas oscilografías para que ustedes de una u otra manera también interpreten resultados. Digamos,
cuando hagan ensayos de relés, cuando se proponga algunas acciones de mejora en el desempeño de las protecciones, todos estos datos nos van a servir de bastante. Por ejemplo, aquí, este, este esquema, digamos, unifilar de, de protecciones que tenemos, eh, estamos hablando de la protección de un transformador. Acá notamos de que está el interruptor automático, tenemos un relé de sobrecorriente, overcurrent dice ahí, es un transformador, acá está el interruptor de baja tensión y tiene otro interruptor de salida. Evidentemente, aquí hay un tablero donde hay varias salidas y se ha puesto de repente el de mayor calibre. Y vemos las curvas de actuación de este primer interruptor, el que está aguas abajo, es este de aquí, ¿no? Tenemos aunque, aunque aquí aparece intercambiado, ¿no? Me parece ilógico que el interruptor que está aguas abajo esté a la derecha del interruptor que está aguas arriba. Bueno, puede ser un error de dibujo, también puede ser un problema de que la coordinación no está óptima, entonces también podría ser. ¿Ya? Este es el transformador y el transformador, según la norma se haya fabricado, se establece los límites de operación. Muchas veces llamamos a a esa característica, la llamamos el límite de, digamos, o de trabajo, que es la curva de daño del transformador, que está en este caso con líneas punteadas. Entonces, tenemos el ajuste del relé de protección, que está acá, que aparece con sus ajustes en esta parte del diagrama, y esta característica es una característica inversa que va asociada con una característica definida. Uno de los puntos importantes que nosotros debemos de considerar en la protección de un transformador, por ejemplo, estriba en el hecho de que voy a tener una corriente muy grande en el momento de la energización del transformador. Esa corriente muy grande que se tiene en el momento de la energización del transformador es conocida como la corriente inrush. Esta corriente inrush debe de tener un ajuste por debajo de la protección instantánea. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de practicar y debemos de entender. Pero también es cierto que esta corriente de inserción, que es bastante elevada en magnitud, tiene un contenido importante de segundo armónico, de cuarto armónico, de quinto armónico. Entonces, para facilitarnos digamos, el ajuste de las protecciones, lo que solemos hacer es que el relé de protección tenga la función de restricción de segundo armónico. ¿Por qué queremos esto? Porque no queremos que se active la protección, ya, no queremos que se active la protección cuando se energiza el transformador. Entonces, los relés que son elegidos para proteger transformadores deberían de tener esa opción, la opción de restringir el segundo, el cuarto y el quinto armónico. Por lo menos deberían de restringir el segundo armónico. Deberían de restringir el segundo armónico. ¿Esto qué nos va a permitir? Que nosotros podamos desarrollar ajustes más sensibles en la protección de los transformadores. Cuando el relé adolece de esta función, lo que tenemos que hacer es que
los ajustes de protección deberán de ser un tanto más relajados y permitir ciertos límites. Entonces, al hacer que las protecciones incrementen de valor, nos puede llevar a que no protejamos adecuadamente al transformador o de repente estemos sacrificando selectividad con las protecciones aguas abajo. Bien, en los puntos que nosotros vamos a desarrollar en este primer curso, les voy a mostrar también los temas a desarrollar en la segunda parte del curso. Es esta primera parte es de hablar de ciertas generalidades. No todas las personas que participan en el curso son especialistas o conocen a detalle las funciones de protección. Por lo tanto, habrá que hacer una breve exposición de ciertas características que tienen o que debemos de emplear en nuestra descripción de un sistema de protección, ¿no? Nosotros mucho vamos a usar los códigos ANSI y EEE para representar ciertas funciones. Por ejemplo, ya veíamos en el esquema anterior que empleábamos, por ejemplo, una protección 50 o 51, que son protecciones de sobrecorriente, o ya designamos al interruptor automático con el número 52. Y así, nosotros vamos a ir empleando códigos que, digamos, que nos van a servir para identificar más fácilmente las protecciones. Después vamos a tratar sobre el cálculo de las corrientes de cortocircuito, que como les comenté al inicio, son muy importantes digamos, de calcular o de determinar, porque son ellos los que nos van a permitir establecer los puntos de partida para hallar los límites de protección. Me explico. Si yo quiero coordinar dos protecciones de sobrecorriente, entonces defino cuál es el máximo nivel de cortocircuito de la protección que está aguas abajo. Perfecto. En función de ese tiempo de operación para ese relé, establezco un intervalo de coordinación con la protección que está aguas arriba. Ese intervalo de coordinación la voy a aplicar para determinar el dial de tiempos del relé aguas arriba, en función del dial que tenga la protección aguas abajo. Pero, ¿en qué momento lo hago? ¿En qué, digamos, para qué valores lo hago? Entonces, muchas veces lo hago para el nivel de cortocircuito máximo. Dentro de los esquemas de protección, uno de los equipos más empleados, digamos, para los esquemas de protección son los transformadores de corriente, cuya función no solamente es la de reducir la corriente, sino también aislar. Eh, Uno de los elementos o dispositivos bastante utilizados en los sistemas industriales resultan ser los dispositivos, los fusibles. Los fusibles son elementos eh, muy sencillos de poder seleccionar. Sin embargo, su aplicación debe de ser bien analizada porque al ser un equipo que no va a presentar ajustes, debería de tener o cumplir con ciertas características. En los interruptores de baja tensión, en esta parte, vamos a hablar sobre la protección con interruptores de baja tensión, pero fundamentalmente en tableros generales de, digamos, de baja tensión, en CCMs, o incluso hacer algo de selectividad con protecciones aguas abajo. Últimamente se exige mucho que, que el sistema sea confiable
y para ello debemos de garantizar selectividad entre las protecciones, tanto de media como de baja tensión. Entre ellas, incluso baja con media y las protecciones en baja tensión. Otro punto importante es la protección contra fallas a tierra. Pero la protección contra fallas a tierra depende mucho del tipo de sistema que estemos empleando. Me explico. En algunas oportunidades empleamos neutro aislado, en otro caso utilizamos con neutro colocado a través de tierra, otros empleamos el neutro conectado a tierra, pero con el neutro y el sistema y el cable de tierra separado, o a veces formando un único conductor. Todas estas, digamos, diferencias influyen en los esquemas de protección eléctrica. ¿Correcto? Y, por ejemplo, en sistemas mineros, influye mucho, o perdón, se aplica mucho, sobre todo en lo que es el socavón, por ejemplo, la protección de fallas a tierra con sistemas aislados. Entonces, ¿cómo se selecciona el vigilador de aislamiento? ¿Por qué razón empleamos nosotros esta protección, este sistema con neutro aislado? ¿Qué ventajas tenemos al respecto y qué precauciones deberíamos de tomar en cuenta para explotar a lo máximo este sistema? Eh, en el curso número 2, no me quiero extender mucho en esta parte, pero por ejemplo, aquí sí vamos a hablar específicamente de la protección de componentes muy específicos, los cables de energía, la protección de motores de media y baja tensión, la protección de los transformadores, la protección de los grupos generadores, que muchos sistemas en mina o en cualquier sistema industrial ya vemos sistemas de cogeneración. Entonces, amerita tocar este tema porque es importante. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre tener una generación aislada y una generación interconectada o un suministro de un sistema interconectado? Son los niveles de falla. Entonces, cuando el sistema opera de manera aislada del sistema de potencia, pues debería de tener otros niveles de ajuste. ¿Por qué razón? Porque evidentemente los niveles de cortocircuito serán menores. Y si operan conjuntamente, porque también hay operación en paralelo, entonces también tendríamos que tomar en cuenta el hecho, el hecho de que los motores, digamos, perdón, los generadores van a contribuir a la falla y también el sistema. Entonces vamos a tener dos fuentes que van a influir en el nivel de cortocircuito. Todas esas cosas son importantes. Por ejemplo, la protección contra pérdida de una de las fases o contra protección desbalanceada, que muchas veces descuidamos, o la protección contra pérdida de campo, eh, la protección contra energización inadvertida, es que es otro un punto importantísimo. A veces no creemos que, digamos, pudiera ocurrir, pero ya les comento, ¿no? De este sistema que estaba evaluando o que estoy evaluando, es que hubo un problema de energización inadvertida. Entonces, todas estas cosas que aparecen y que, digamos, se deben de tener en cuenta en un sistema eléctrico, las debemos de prever. El ingeniero o la persona que desarrolla las protecciones debe de marcar los escenarios o los posibles escenarios que se pueden presentar y en función de estos determinar la gravedad de ellos. Claro está que basado en la probabilidad de las fallas, nosotros vamos a elegir las fallas más probables. Por ejemplo, este sistema que vuelvo a repetir, disculpen ustedes que sea reiterativo, por ejemplo, la parte de generación adolece de protección de falla tierra, pero la filosofía del que plantea las protecciones digamos, no vislumbra que una de las protecciones, digamos, o de las fallas más de mayor probabilidad de ocurrencia son las fallas a tierra. Y el sistema no cuenta con una falla a tierra. Entonces, evidentemente, como les decía, puede haber acciones de mejora porque
puede haberlo concebido de otra manera, ¿ya? Pero digamos, aquí yo sugiero que deberíamos incluir una protección específica. También deberíamos hablar sobre la protección de los bancos de condensadores, ¿ya? Es cuestión de que incluir dentro de las horas y desarrollar un estudio de coordinación de protecciones completo. Bien, a manera de una muestra, digamos, de lo que podríamos ver en el desarrollo de este curso, tenemos el hecho de que de la mano con la protección va, van algunos indicadores que son fundamentales en todo sistema eléctrico. ¿Cómo está ligado la protección con estos indicadores, indicadores que muchas veces son los que marcan, digamos, el paso y la operación del sistema? Una de las cosas es la confiabilidad. Nosotros queremos que el sistema sea confiable en el suministro. El suministro debe de ser continuo. Y si es que en algún momento, porque no hay nada perfecto, que ocurra una interrupción debido a un defecto, pues que esa interrupción dure lo menos posible y que afecte también a la menor cantidad de, de equipamiento, de tal manera que podamos reponer el sistema lo más rápido posible. Entonces, nosotros debemos de garantizar la, o maximizar la continuidad del servicio por una actuación segura y oportuna por parte de las protecciones. Disponibilidad. Todos los equipos deben de estar disponibles, ¿correcto? Y cuando operan, deben de hacerlo de la mejor forma. No operar a sobrecargas, no deben de operar digamos, de repente en falla, ¿no? Que agrave más su situación. Entonces, los equipos de protección deberían de, digamos, contribuir a maximizar la disponibilidad de los equipos. Junto con las protecciones también está el mantenimiento, que deben de repararse en el plazo más breve, cuando se tenga que reparar, pero fundamentalmente hacer un diagnóstico predictivo, preventivo y no llegar, digamos, al procedimiento correctivo, salvo que sea por un envejecimiento. Nosotros sabemos que cada vez que hagamos mantenimiento tendríamos que la indisponibilidad de cierta parte del sistema, pero para eso está la redundancia que nosotros debemos de tener para evitar que limitar, digamos, el suministro eléctrico o la atención a las cargas o a los usuarios. Importantísimo también dentro de la operación del sistema eléctrico y de su protección, pues está la seguridad, ¿no? Seguridad de los equipos, seguridad del operador, ¿correcto? Entonces, y incluso también la seguridad de los equipos, estos, digamos, inteligentes, estos dispositivos que se conectan a la red y que, digamos, están expuestos a que podamos tener una intrusión por parte de un personal externo. Entonces, hasta digamos, nivel de seguridad deberíamos de tener, no solamente hablando de la seguridad del personal, sino la seguridad del sistema eléctrico en general. ¿Por qué queremos proteger? Evidentemente, nosotros, como le decía anteriormente, quiero que el sistema opere de manera segura, de manera confiable, con calidad, porque me tienen que entregar un suministro con calidad. Si me ofrecieron 20.000 voltios, que no llegue 19.000 o que no llegue 22.000. Queremos que la tensión de operación sea, digamos,
la más próxima al valor nominal. Sabemos que puede haber una variación, digamos, pero que esta variación no sea importante. Si pasamos de esos límites, evidentemente las protecciones estarán alerta. Entonces, la importancia de la protección eléctrica radica en que su operación sea de manera coordinada y digamos, que sin ella no podíamos garantizar o dar confiabilidad, la confiabilidad que se requiere y de repente los equipos con una protección inadecuada podría, llevar a condiciones muy severas, incluso a la pérdida del equipamiento. En esta parte, por ejemplo, en esta vista, nosotros apreciamos de que tenemos una subestación, ¿no? De estas subestaciones móviles que muchas veces se utilizan digamos, en minería y que, digamos, sufrió, digamos, un cortocircuito y afectó al transformador, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros queremos es que lleguemos a evitar condiciones extremas, porque también es un defecto de seguridad. También perdemos dinero porque se está perdiendo un activo. Entonces, como activo, digamos, nosotros lo tendríamos que ver, ¿no? Entonces, pero evidentemente se prioriza la seguridad del personal, pero dando por descontado la seguridad del personal, entonces tendríamos que actuar de la manera más oportuna, de tal manera que tampoco seamos tan sensibles de que ante un evento transitorio podría desconectarse el sistema. Entonces, queremos reducir los periodos de indisponibilidad, reducir los costos de reparación, ¿no? Y reducir también sus tiempos de interrupción. De esa manera, digamos, podríamos cumplir nosotros con las exigencias mínimas que debe tener una instalación eléctrica. Eh, una segunda función de la protección es dar información sobre el tipo de falla que hemos tenido. Es importantísimo, porque esto nos va a llevar a, digamos, digamos, a corregir o a optimizar ciertos puntos, ¿correcto? Eh, También es importante, si queremos reponer el suministro, y la reposición del suministro depende mucho de localizar el elemento fallado, ¿no? Entonces es importante que las protecciones también me orienten a determinar el equipo que, digamos, estuvo involucrado en la falla. Bien, el objetivo fundamental es facilitar la tarea del personal de mantenimiento. También es cierto que nosotros vamos a tener registro oscilográfico de los tipos de fallas. También podrían llevarnos a conclusiones de que de repente fue una operación inadecuada de las protecciones. De repente hubo una falsa operación. Es importante que nosotros tengamos bien claro, antes de reponer el servicio, cuál fue, digamos, la causa del disparo de las protecciones. ¿No? Conversaba en la mañana justo con un amigo, me decía, ingeniero, operó el bucol y lo purgamos y, y echamos a andar nuevamente el transformador. Yo le digo, pero operó el bucol. El bujol es un dispositivo, como muchos lo saben, que depende de la presión y detecta defectos internos en transformadores sumergidos en aceite. Perfecto. Pero al hacer la purga, dando por descontado de que haya sido un problema de acumulación de aire dentro del tanque del transformador, que porque puede ocurrir, ¿no? Cuando hacemos el llenado del aceite, se pueden presentar ciertas burbujas, aunque esas burbujas de aire que podrían
decir, que están dentro del, digamos, de la cuba en convivencia con el aceite, no tienen una, digamos, adecuada capacidad a soportar los esfuerzos generados por la tensión. Entonces van a lanzar, digamos, a un arco. De repente se van a comenzar a presentar arcos debido a la presencia de estos espacios, digamos, de aire que se pueden presentar dentro del aceite del transformador. Pero volviendo al tema que decía yo, no podía ser tan alegre y decirme, bueno, lo reseteé el relé y lo puse y lo eché a andar nuevamente el transformador. Entonces, la recomendación es la siguiente: es hacer un análisis de gases disueltos que me determine cuál podría ser la causa de la actuación de ese bucol. ¿Correcto? Hay algunas, digamos, recomendaciones empíricas que podrían ser, por ejemplo, el hecho de llevar tal vez un encendedor y en el momento de hacer la purga del gas almacenado en el bucol, si este es un gas combustible, me indicará que sí hay falla. Pero si es que se tiende a apagar producto de que está soplado por el aire, evidentemente puedo afirmar que de repente no existe mayor defecto y que podríamos lanzar el transformador. Otra de las cosas son las coloraciones que tienen los gases, si es transparente, si es amarillento o si es oscuro. Entonces, dependiendo incluso de la coloración del gas, no es otro indicador que nos puede llevar a una cierta referencia. Muy bien. Ahora, siempre en los sistemas eléctricos vamos a tener que se pueden presentar ciertos eventos, ¿ya? Sobre todo cuando las instalaciones están expuestas, como en el caso de las líneas aéreas o las subestaciones que son a intemperie. Evidentemente, uno de los agentes es el ambiente atmosférico, ¿correcto? Entonces, durante la operación del sistema eléctrico hay envejecimiento también, hay defectos de mantenimiento, hay problemas incluso con el equipamiento. Por ejemplo, compramos un interruptor y del lote de 2.000 interruptores que se fabricaron en ese periodo, pues uno de ellos no salió tan bien y de repente es uno de los que nosotros hemos instalado. Entonces, por eso es importante los comisionamientos. Los comisionamientos garantizan que los equipos clave de la instalación están en buen estado o están operativos o correctamente operativos, sobre todo si se trata de instalaciones nuevas, ¿correcto? Aunque, como les decía, existe la posibilidad de que aún habiendo probado y comprobado de que está correctamente operativo, eso no quiere decir que de aquí a 5 años no presente algún problema. Es por eso que incluso en algunos casos, cuando son subestaciones importantes, planteamos la protección contra falla de interruptor. O sea, el hecho de que el interruptor falló en un determinado momento y se le ordenó a través del relé el disparo o la apertura del circuito y no fue ejecutada. Entonces, ¿qué pasó? Falló el interruptor. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener siempre en protecciones un respaldo. Tiene que haber siempre un respaldo, porque nada es 100% seguro. Entonces, parte de la filosofía de protección es justamente eh, idear escenarios hipotéticos y plantear la aparición de ciertos eventos
por su probabilidad de ocurrencia, las de mayor probabilidad de ocurrencia y qué protecciones yo debo de aplicar. Pero sumado a ello, puedo tener un defecto, digamos, poco probable de aparecer, pero que si apareciera, sus efectos serían muy grandes, catastróficos, de mucho tiempo de reparación y mucho tiempo de indisponibilidad. Entonces, la voy a aplicar, porque así sea de baja probabilidad de ocurrencia, lo estoy seleccionando por severidad. Es importante evaluar ambos extremos. Entonces, las protecciones que se habilitan no solamente son por su alta probabilidad de ocurrencia, sino por el nivel de sus efectos en el sistema. Entonces ya vemos, por ejemplo, en esta vista, vemos daños de componentes, puede haber lesiones de personas, puede provocar inestabilidad en el sistema. Eh, por ejemplo, la lesión de las personas, digamos, es algo que nosotros deberíamos de garantizar que el nivel de riesgo que se tenga sea lo mínimo posible. No nos confiemos de la ropa antiflama solamente, porque la ropa antiflama nos protege contra efectos térmicos, pero contra las explosiones, contra las presiones que se presentan, evidentemente no vamos a tener, digamos, una protección contra ese tipo, o no vamos a tener las barreras suficientes para ese tipo de condiciones. Entonces, durante la operación pueden aparecer, como les decía, algunos defectos y también pueden aparecer condiciones anormales. Por ejemplo, que exista desbalance. ¿Cómo afectaría el desbalance de corrientes a un generador síncrono o a un grupo de electrógeno? ¿Cómo lo podría afectar? ¿Lo afecta o no lo afecta? ¿Y en qué grado? Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo debo de tener para habilitar esa función dentro del relé? Entonces, nosotros siempre evaluamos la probabilidad y las consecuencias y qué protecciones deberían de ser las más adecuadas. En este caso, por ejemplo, tenemos dos vistas, ¿no? Dos vistas. La primera de ellas es un problema en el núcleo. Fíjense ustedes, eh, pareciera que hubiera habido una grieta ahí. Y este defecto fue producto de una sobreexcitación del núcleo. Fíjense. El otro caso es un transformador en aceite, es inflamable, ¿no? Porque es un material combustible, ¿no? Y que, digamos, se presentó un cortocircuito y provocó el incendio del transformador por la elevada temperatura que se llevó. Entonces, pero no debemos de llegar a esa situación. Entonces, muchas veces las protecciones van de la mano con el mantenimiento predictivo. Hay, digamos, pruebas como el análisis de gases disueltos, que es un buen indicador para detectar posibles defectos internos en el transformador y su grado de crecimiento, porque un defecto muchas veces se va incrementando con el tiempo. Entonces, lo que tendríamos que es, evidentemente, hacer un seguimiento de presentarse alguna condición anormal. Por ejemplo, acá tenemos algún devanado que entró en cortocircuito, cambió de colores en la bobina, evidentemente, digamos, fue producto de un cortocircuito. No vemos más zonas afectadas, salvo por transferencia de calor. Este es otro efecto, conocido como efecto Brooklyn, que se tiene a los transformadores secos. Esta es una vista por la parte inferior, ¿no? Este efecto Brooklyn, digamos, se ha logrado identificar en varios transformadores secos, digamos, que han presentado este defecto.
También podríamos hablar de las diferencias en los mecanismos de, digamos, eh, de protección. Por ejemplo, podríamos tener un, un fusible, un elemento de protección básico, no muy complicado, ¿no? Pero es un elemento de protección contra cortocircuito. Pero podría yo tener un relé directo, de los que hay pocos ya, pero sí existen, para los que viven en el Perú, digamos, en la zona norte, de Lima Norte, que antes estaba para Enel, ahora es Plus Energy, pues encontramos muchas instalaciones que están equipadas con relés directos y que el interruptor que acciona ese o que libera o que interrumpe el cortocircuito es un interruptor en pequeño volumen de aceite. Entonces, estos interruptores que requieren elevado mantenimiento no utilizan transformadores de corriente para poder detectar o evaluar el nivel el nivel de falla que pudiera presentarse en el lado primario. O sea, están conectados directamente con el sistema. Su equipamiento debe tener el aislamiento del sistema y deben de estar preparados para trabajar en esas condiciones. Pero hay un mecanismo que es el de mayor uso y el que, digamos, es la tendencia, muchas veces por seguridad y porque podemos manejar mayores niveles de potencia, es el mecanismo secundario, donde tenemos un relé de protección, digamos, es un relé que puede ser digital, ¿no? O puede ser electrónico, o de repente puede incluso, digamos, tener digamos, contar con el protocolo ISS 61850 y demás detalles que ahora se tienen, mayores facilidades en la comunicación. Pues este relé recibe información de un transformador de corriente. Quiere decir que su operación depende mucho de la información que le llegue. Nosotros sabemos de que cuando la información que recibimos no es la más exacta posible, podríamos llegar a tener decisiones que no sean del todo correctas o del todo oportunas, sobre todo oportunas. Eh, entonces es importante que la información que le llegue al relé sea una información, digamos, directamente proporcional de lo que está ocurriendo en el lado primario, en el lado del sistema de potencia. Y para que ello se cumpla, pues evidentemente el transformador de corriente deberá haber mantenido linealidad en su característica, en su relación de transformación, que no vaya a haber presentado saturación, porque eso trae consigo error en la relación de transformación. Pero tenemos estos dos tipos de mecanismos prácticamente, ¿no? El de la izquierda es un mecanismo con fusibles, ¿no? Igual este es en media tensión y este es en un tablero de baja tensión, ¿no? Es un seccionador fusible, seccionador bajo carga, ¿no? Acá tenemos los interruptores termomagnéticos, ¿cierto? Que, digamos, están incluidos dentro de un tablero general, un switchgear, por ejemplo, eh, que tiene protecciones contra sobrecarga, contra cortocircuitos y también tiene para corrientes intermedias entre los niveles de cortocircuito máximo y la sobrecarga. ¿Ya? Bien. Entonces, dentro de estos mecanismos secundarios podemos tener relés muy sofisticados, ¿ya? Que tienen una configuración para comunicación, para pruebas, para protocolos, para condiciones de operación, que son programables. Muchas veces prácticamente es una computadora el relé,
¿no? Y tenemos, pues, así como él, también tenemos los relés, digamos, colocados, incluso muchos de ellos que tienen comunicación Bluetooth. El relé de protección básicamente es un dispositivo configurable, capaz de monitorear secciones de un sistema eléctrico y las cantidades enviadas al relé suelen ser eléctricas, pueden ser mecánicas también o térmicas o una combinación de estas que, digamos, le lleguen como información al relé, ¿no? Por ejemplo, un, un PTC ubicado en los devanados de un transformador. Entonces, estos PTC yo los puedo llevar de información al relé de protección, porque él es el que va a ordenar el disparo de la protección al interruptor. Entonces, pero esta es una señal que no es eléctrica, es una señal térmica, ¿no? Porque estamos midiendo temperatura y con una termocupla podríamos sacar en función de la temperatura, podríamos determinar a qué temperatura estaría operando ese punto del transformador, ¿no? Entonces acá nosotros vemos en este esquema, ¿no? Transformadores de potencial, transformadores de corriente, aunque son ópticos, bueno, cable, este es un interruptor de tanque muerto, ¿correcto? Acá tenemos la cámara de extinción de arco, ¿no? Entonces tenemos pues que los elementos de protección, digamos, como los relés, se asocian con interruptores para liberar la falla. Otra de las cosas, por ejemplo, acá tenemos un diagrama multifilar, ¿no? Donde tenemos la ubicación de los tres transformadores de corriente. Tenemos pues los puntos de los transformadores de corriente, las bobinas de, de disparo de los relés, ¿no? Básicamente tienen cada uno tiene su devanado, su bobina, ¿no? En la fase A, la fase B, la fase C, inclusive la de neutro. Y no, muchas veces no solamente reciben información de corriente, sino también información de tensión. Entonces, muchas veces, sobre todo las protecciones sobre corriente, digamos, eh, digamos que ameriten direccionalidad, necesitan de una referencia y muchas veces se le da a través de la tensión medida con el transformador de potencial. Entonces, sobre todo en las protecciones direccionales o las protecciones donde querramos evaluar, por ejemplo, impedancia, y la impedancia pues la vamos a poder calcular a partir de la información de corriente y tensión que tengamos. Entonces, pero, por ejemplo, en una protección direccional de sobrecorriente, lo que me va a primero evaluar es el ángulo del factor de potencia, ¿no? Entonces, con ello, va a poder determinar, digamos, la direccionalidad digamos, del ajuste de las protecciones. Bien, ahora, ¿cómo definiríamos un esquema de protecciones? Es un conjunto de equipos de protección, evidentemente, que cumplen una función definida, que incluyen todos los equipos necesarios para el funcionamiento del esquema, es decir, relés de protección, transformadores de corriente, disyuntores, transformadores de potencial, banco de baterías, ¿no? Y si tuviera comunicación, elementos de comunicación. Evidentemente vemos nosotros acá un arreglo de un esquema donde reconocemos o identificamos el transformador de corriente, el transformador de potencial, el relé, su fuente auxiliar, ¿no? En la parte de comunicación, ¿no? Y así, en el extremo remoto. Y también hay un cableado, una salida de cableado al circuito de disparo, a la bobina de disparo del interruptor. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una comparación.
un diagrama unifilar y acá está el diagrama de emplazamiento de los equipos. Los esquemas de protección muchas veces las tenemos que, digamos, reconocer, digamos, la ubicación, digamos, los valores arrojados por estos equipos inteligentes que, digamos, me pueden informar, digamos, de todos los valores que ellos están tomando y, digamos, y que están, digamos, de una u otra manera también midiendo en el sistema, ¿no? Entonces, otro detalle, por ejemplo, es el circuito de disparo. Tenemos la bobina de disparo, el contacto del relé, que es el que va a activar la protección. Sin embargo, él va a depender de este contacto auxiliar. Este contacto auxiliar está normalmente abierto. Cuando se cierra el interruptor, ese contacto auxiliar también se cierra. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una actuación del relé se cierra el circuito porque acá en este punto ya está cerrado y lo único que falta para completar es el contacto del relé. Ahora, ¿qué pasaría si actuara la protección? Si actúa la protección, digamos, eh, actúa la protección, se abre el contacto auxiliar, se abre el contacto principal del interruptor, ¿no? Pero puede ocurrir un evento que hasta hace algún tiempo era, eh, digamos, de probabilidad de ocurrencia alta. ¿A qué me refiero? A que en algunas oportunidades, producto de la alta corriente que podría circular digamos, en este circuito de disparo, considero que este contacto digamos, del interruptor o de perdón, del relé, digamos, no se selle. O a veces producto de la alta corriente, también puede haberse sellado. O sea, quiere decir que aún así hubiera desconectado el interruptor, este circuito de disparo permanecería conectado. Pero ya con este contacto auxiliar, ya se elimina dicha posibilidad de que, digamos, producto del soldado de los contactos, el disparo se mantenga. El otro aspecto importante, ¿ya? Que debemos de tener en cuenta, bueno, esta es otra forma de expresar lo mismo que les comentaba hace un minuto del contacto del relé. Muy bien, a veces las altas corrientes nos llevan al empleo de relés auxiliares. Estos relés auxiliares, digamos, pueden soportar ese pico de corriente, digamos, em, y ese pico de corriente, digamos, me va a activar, digamos, la posibilidad de cerrar el disyuntor de apertura, ¿correcto? Pero ¿por qué hemos incluido este contacto? Fundamentalmente por la alta corriente, ¿no? Entonces, cuando hay un riesgo de poder, digamos, eh, hay un riesgo en en el soldado de los contactos, podríamos emplear relés, digamos, que, digamos, bloqueen o que retarden el disparo, ¿no? Que no lo hagan efectivamente el relé, el contacto del relé, sino que ordena que sea el contacto de otro elemento direccional que sea el que active. Pero si a ello le sumamos que no queremos que las protecciones sean reseteadas a distancia. Me explico. En algunos casos podría yo hacer un reseteo de la protección de manera, digamos, remota. Cuando la falla es muy severa, evidentemente la condición de hacerlo remoto es una condición eh, con con baja seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Sellamos los disparos eh, de los relés y hasta que no haya un personal experto,
digamos, que haga un análisis del evento, recién allí, digamos, podríamos tener esta operación. Banco de baterías, ¿no? Y lo otro que quería comentarles es que, bueno, pues el sistema, como filosofía, lo dividimos en varias partes, de tal manera que ninguna parte del sistema se quede sin proteger. Cada región que hemos adoptado, digamos, es eh, una zona de protección. Lo que notamos, por ejemplo, que la zona de protección del transformador y del generador en comparación con digamos, la zona de protección de las barras, notamos que hay un traslape entre ellos, ¿correcto? Entonces, y dentro de ese traslape, el que está es el interruptor automático, ¿no? El interruptor de automático. Entonces, vamos a dividir el sistema en varias zonas y que sean, digamos, asumidas por un esquema de protección como mínimo. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo los esquemas de protección. También la ubicación de los transformadores de corriente, por ejemplo, los de tanque muerto, los de tanque vivo, ¿no? Que son los que van a definir muchas veces la zona de protección, como en este caso, este es un interruptor automático, ¿no? Digamos, y acá presenta, digamos, o incluye los transformadores de corriente. Entonces, si hablamos de un sistema más grande, siempre vamos a poder asumir estos sistemas de protección que están aplicando, ¿ya? Y que debemos de garantizar a partir de esta evaluación que tengamos eh, la alta, alta definición de la selectividad. Garantizamos que sí, debe haber selectividad. Muchas veces pedimos que las protecciones sean muy rápidas, que sean muy seguras y que conserven la selectividad, ¿no? Algunos le llaman las 3S porque están en inglés, ¿no? Bien, lo otro que hemos venido hablando es que las protecciones deben de ser selectivas. Aquellas protecciones que están más cercanas a la falla o aquellas protecciones que están involucradas digamos, en el defecto que presenta el sistema, evidentemente intervenirán en la selectividad de la falla, ¿no? Para garantizar selectividad, elaboramos curvas de coordinación que están teniendo como partida la capacidad térmica de los cables, digamos, de los interruptores, de todo, ¿no? Entonces, tenemos allí que debemos emplear relés que puedan tener eh, este grado de selectividad, ¿no? También entender los tiempos de operación de los interruptores, el tiempo de operación de los transformadores, ¿no? Entonces, decimos que el sistema de protección debe ser fiable. ¿Y por qué digo fiable? Porque lo que yo requiero es que no se presenten disparos innecesarios. Entonces, si son, digamos, si son eh, 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 relés, digamos, que tengan, digamos, una elevada procesamiento de datos muy veloz, pues tendremos un mejor análisis. Pero también es cierto que cuanto mayor dato tenga, o sea, cuando el muestreo sea mayor, podríamos incurrir en menos error. Entonces, se contrapone muchas veces la seguridad en el disparo o la seguridad en la actuación, se contrapone con el tiempo de operación. Sabemos que cuanto mayor tiempo empleamos, el error que podamos cometer es mínimo. Que no sea selectivo, que sin averías, en caso de averías, otro concepto del sistema de protección son los criterios de protección adecuados,
protecciones principales, protecciones de respaldo, ¿no? La parametrización, digamos, correcta de los equipos, el dimensionamiento de los transformadores de medición, ¿no? Y la fiabilidad del punto de vista del sistema de protección, como les decía, en los esquemas de los dispositivos de protección, ¿no? La parte de control, la calidad de las partes y componentes, el diseño redundante y las estrategias de mantenimiento que sean adecuadas. ¿Correcto? Entonces estableceremos algunos criterios, digamos, de protecciones. Empezaremos desde lo más básico, digamos, cuando tengamos criterios que solamente vamos a tomar en cuenta el tiempo y otros en el cual vamos a tener en cuenta el tiempo y la corriente, que nos van a llevar a tener resultados más óptimos en la parte, sobre todo, de la confiabilidad del sistema. Bueno, construiremos las curvas de coordinación. Muchas veces determinamos las características de las curvas de actuación de los relés, de los fusibles, ¿no? En fin, de las curvas de daño de los cables, de los transformadores, que también son importantes. ¿No? Y luego todo eso lo plasmamos en un diagrama donde podemos graficar los tiempos corrientes, los tiempos de coordinación de todos estos esquemas, ¿no? Y si se trata de subestaciones, evidentemente deberemos elaborar cada una de las características de estos relés, ¿no? Bien, también tenemos en el cálculo de las corrientes de cortocircuito, tenemos dos normas que vamos a hablar, que son la IEC, la 60909, también la ANSI C37.5, ¿no? Y así debemos esclarecer los tipos de fallas que vamos a tener, las normas, ¿no? Hacer cálculos sencillos, digamos, a mano, también qué nos dicen las condiciones lógicas, digamos, con respecto a que si tengo un transformador con una impedancia de cortocircuito mayor o menor, cómo influye en el nivel de cortocircuito, ¿no? Eh, También es importante el grupo de conexión, porque de esa manera podemos determinar, digamos, el cálculo de corrientes de falla a tierra, ¿no? Emplearemos algunos métodos prácticos para hacer los cálculos de niveles de cortocircuito, como este, por ejemplo, el método de las potencias de cortocircuito, ¿no? Bien, en fin, podríamos nosotros abundar más. Otra de las cosas importantes dentro del modelamiento, porque hay necesidad del modelamiento de los componentes, es el hecho de que la impedancia interna de los equipos tienen componentes resistivo y inductivo. Entonces hay una relación R entre X que, digamos, deberíamos de tener algún orden cuando nosotros estamos o bien en la fase de diseño, sobre todo cuando estemos en ingeniería básica, o no obtenemos ese feedback de parte del fabricante de transformador. Entonces podríamos estimar los valores, esa relación la podríamos determinar o plantear. Está la primera de ellas, está en el libro rojo, ¿no? De IEEE, la anterior versión, ¿no? También tenemos en la C37.01 y el estándar 141. Estamos hablando digamos, de la característica de cada uno de los componentes RX. Por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, teníamos de los transformadores, acá tenemos de los motores de inducción, ¿no? Y de la máquina síncrona. Otro punto que nosotros vamos a tocar son los transformadores de corriente, los criterios de ajuste, los cálculos, las indicaciones que nunca debemos dejar un transformador de corriente a circuito abierto, ¿no? La función que no solamente es transferir, sino también aislar, ¿no? El hecho de que un transformador de corriente tuviera más de
una salida, digamos, para relé o para mantenimiento. Entonces, muchas veces utilizamos esos núcleos. Acá tenemos tres núcleos. Por ejemplo, acá en la placa nos indica que son dos, uno para protección y el de arriba para medición. Otra de las cosas que vamos a ver es digamos, qué es lo que me quiere, digamos, que reconozca en los transformadores estos digamos, de instrumentos, ¿no? La forma de conectar, ahí le explicaremos cuál es esta diferencia, ¿no? Y también la medición de las tensiones y corrientes homopolares. Bien, haremos también una revisión de la especificación eh, en transformadores de corriente para protección y para medición. Los fusibles que tienen ciertas características que ustedes ya lo han, digamos, visto de una manera, el hecho de que haya una curva de daño y una curva total de aclaramiento, ¿no? Y que los fabricantes nos dan esas dos curvas, ¿no? Una de las características principales de estos fusibles tipo Link, de tipo, digamos, de uso exterior. Vamos a suponer que el fusible sea de 20 amperios. Si es de 20 amperios, ¿ya? De corriente nominal, lo que me dice en la norma es la siguiente. Este, este fusible podría trabajar con, digamos, podríamos trabajar con una carga que alcance el 150% de de la corriente nominal. Por ejemplo, si la corriente nominal es 20, él puede soportar de manera normal, sin alterar su funcionamiento, decir que es 30 amperios. O sea, siempre los fusibles tipo Lin pueden llevar hasta 50% de su capacidad nominal. Hablaremos sobre los fusibles limitadores, que también son importantes, sobre todo para instalaciones que tienen digamos, para uso interior y que, digamos, eh, se requiere para limitar las corrientes de cortocircuito, ¿no? Pero hay unas ciertas particularidades que deberíamos de tener y que siempre debemos de aplicar. Por ejemplo, el hecho de que veamos el término I3. El I3, digamos, es, digamos, el valor digamos, que me define un límite prohibido de actuación del fusible. Si en la curva, digamos, de sobrecorriente cae en esta zona, que puede ser 2, 3 a 4 a 5 veces la corriente nominal, pues evidentemente, si es que si la sobrecorriente se localiza en este punto o en este rango, evidentemente podría explosionar el, el, el fusible. Lo más saludable es poner una protección complementaria, ¿no? Entonces, tenemos los fusibles Lin, estoy retrocediendo, disculpen ustedes, y, y la forma como el fabricante me informa de ese I3, ¿correcto? Con líneas punteadas. También hablaremos de los interruptores de baja tensión, de los SM, de sus características, de las normas que nos dan recomendaciones para la selectividad, ¿correcto? Las protecciones de respaldo, ¿no? Los tipos de selectividad en baja tensión, las unidades de disparo para conseguir esta selectividad. Bien, señores, yo no quiero hacer muy extensivo esta presentación, pero sí agradezco mucho su tiempo, el hecho de que hayan tenido la paciencia de escucharnos. Vamos a emplear nosotros como software, digamos, de referencia, el software ETAP, ¿ah? Por acomodarse más a este tipo de instalación. Entonces, solemos eh,
aplicar este software. Bien, no sé si tendrán alguna consulta, digamos, o ha quedado claro todo, ¿no?